sigo oír. Sí, sí. Bueno, me contabas de Cristina y el PJ. Sí, es un giro de las cosas que, salvo me imagino los segmentos más cercanos a Cristina, nadie tenía eso en el juego. Y me parece que es una jugada, como suelen ser las de Cristina, muy original, por lo mismo que venimos diciendo de lo inesperado, y además por el sentido de oportunidad que significa tallar en el principal partido de oposición que existe hoy en la Argentina, en vísperas de situaciones que seguramente van a necesitar un timón muy firme, ¿no? Porque la verdad es que para que esto se enderezara hacia alguna normalidad sostenible en el tiempo, tendrían que pasar muchas cosas, ninguna de las cuales la tengo a mi vista, no la tenemos, no está a la vista de nadie. ¿Qué tendría que pasar para que la Argentina entrara en un terreno de confiabilidad, digamos, empezando para sus propios habitantes? Estamos metidos en una situación de muy difícil interpretación y de más difícil pronóstico todavía. A mí me gustó la carta de Cristina, que es bien fuerte y yo esperaba, desde hace mucho esperaba palabras parecidas a las que puso Cristina en esta carta, ¿eh? Bueno, yo creo, las palabras no, para mí no son, o sea, no les quito para nada la importancia, pero el hecho es un hecho estremecedor, porque Cristina nunca quiso tener nada que ver con la estructura del Partido Justicialista, Sí. porque no parecía que la puesta en acción del Partido Justicialista pudiera ser un elemento disruptivo en la política. De hecho, este hecho lo convierte en tal. Este hecho le da al Congreso del Partido Justicialista un relieve y una importancia en la vida política argentina que no hubiera tenido. No encuentro ningún otro acontecimiento que le hubiera podido conferir tanta expectativa y tanta importancia a un Congreso que se reúne periódicamente, que normalmente no son grandes cosas las que resuelven los congresos justicialistas, son más bien actualizaciones de orden jurídico, no es la historia de los congresos del Partido Justicialista un lugar para buscar el hilo histórico de la Argentina para poner algo desde el 2003. Desde el 2003 la vida política ha transcurrido en torno a grandes liderazgos y a la discusión sobre esos grandes liderazgos. Me parece que lo que estoy diciendo no invalida, yo no tengo una posición negativa frente a la decisión de Cristina. Yo creo que además, por el contrario, es un hecho muy importante porque sacude la política, y la política está necesitando necesitando ser sacudida, porque estamos asimilando y aceptando, digamos, un curso de las cosas que promete un futuro bastante complicado para los argentinos y argentinas, ¿no? Ahora, entonces lo que vos decís es que desde un lugar que fue siempre una especie de oficina del peronismo, donde se ponían dos sellos y qué sé yo, desde ahí Cristina va a armar política. Exactamente, esa es la idea. Solamente a ella se le puede ocurrir hacer eso, pero una vez, como me ocurrió más de una vez con las cosas de Cristina, cuando se producen yo digo, ¿y esto qué sentido tiene? Y enseguida te das cuenta del sentido, porque hay mucho cálculo estratégico. Me parece que más allá de lo colectivo que lo rodea, que seguramente debe jugar una influencia, la imaginación política, el talento creativo de Cristina. Después, cómo salen las cosas es otro capítulo. Yo no estoy abriendo una especie de esperanza ingenua en que la puesta en marcha del Partido Justicialista con Cristina a la cabeza despeje un montón de variables que no sé si eso solo va a lograr despejar. Pero por lo pronto es una herramienta. Si vos tenés en la máxima conducción del Partido Justicialista, en momentos que el Partido Justicialista tiene en su agenda la renovación de autoridades, los programas, la discusión política, una presencia disruptiva como la de Cristina, además con la autoridad política que tiene dentro y fuera del partido, y yo diría más
afuera que adentro del partido. El partido es el órgano electoral y estamos entrando en una época de elecciones, entonces, y además estamos entrando en una época, creo que eso es lo principal, habría que empezar por ahí, estamos viviendo la época del principio del fin de la experiencia política libertaria. El fin puede durar mucho, pero en el momento que se haga el balance retrospectivo se va a pensar en este momento, en esta instancia. Cuando digo en esta instancia estoy pensando en los datos de pobreza, no estoy pensando en las declaraciones de tal ministro o en el viaje o si gastaron plata que no era de... Estoy hablando del nivel de pobreza, del 52% de la población en estado de pobreza y del peso de la indigencia y de la crisis laboral, de la crisis múltiple que tiene la economía y la sociedad argentina. Me parece que en un momento como este la decisión de Cristina es una decisión primero de alto riesgo, porque Cristina acepta meterse en el centro del volcán, digamos, ¿no? Sí. La disputa del Partido Justicialista no es la disputa por un par de ministerios o de tareas en algún órgano estatal, es un asunto estratégico. Edgardo, ¿cómo andas? Pablo te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, aprovecho tu conocimiento como politólogo, te pregunto por algo que yo no recuerdo o no sé con precisión, y es cómo era el armado, la construcción o la rosca durante la renovación del peronismo en los 80. ¿Quiénes estaban de presidentes o disputaban la presidencia? No me acuerdo tantas cosas. Porque justamente... yo me acuerdo conceptualmente de la época que vos hablás, me acuerdo, pues fue una época importantísima. Los datos que vos me pedís son un poco, si me avisás unas horas antes por ahí. Te pido disculpas por tirar de este pelotazo al aire, no. Pero entonces, a grandes rasgos igual me parece nos serviría, a mí y calculo que a algunos oyentes tal vez también, para comprender la magnitud de lo que está insinuando o lo que puede estar craneando Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque en un momento crítico donde gobernaba el radicalismo en los 80, hubo una disputa por la conducción del PJ, terminó saldándose en internas después quién conducía, quién era candidato, y también me interesa saber cómo estaba el PJ para vos en 2001, cuando explotó todo por el aire. En 2001 el PJ era parte de lo que voló por el aire. Ajá. La dinámica de las cosas, la dinámica, el azar, fortuna, que la política, como bien reconocía Maquiavelo, la política es virtud y fortuna. Bueno, ahí la fortuna jugó un papel extraordinario, porque en el 2001 la PJ como parte de la política estaba envuelto en una masa de incredulidad y de rechazo ciudadano que quizás nunca había llegado a ese nivel. Es decir, fue el punto X de la quiebra de la confianza política en la Argentina. Nosotros, el punto donde entra a jugar el Partido Justicialista, para enlazarlo con tu pregunta, es la figura del gobernador de Buenos Aires de entonces, de Eduardo Duhalde. Ahí, el Partido Justicialista, si uno tuviera que hacer un texto sobre esa época, el Partido Justicialista giraba alrededor de Eduardo Duhalde. Y eso fue una fortuna para el PJ, fue una fortuna, pero fue una fortuna para la Argentina, porque se dio una confluencia de circunstancias. Primero, que la crisis argentina había llegado a un nivel pavoroso, que estaba el PNUD metido, la oficina del PNUD en la Argentina metida día y noche, ayudando a los actores prácticos, a la iglesia, a los partidos políticos, a la política, ayudando a la política a encontrar una salida, porque digamos, el solo hecho de que en 72 horas desfilaron 4 presidentes te está diciendo que había un estado muy muy crítico. Entonces yo creo que la fortuna del encuentro histórico entre la figura de Raúl Alfonsín y la figura de Eduardo Duhalde es la que nos permite hoy hablar de esa época como una época de resurgimiento, porque de ahí surgió Néstor. Sí. Digamos. Sí, de la crisis del 2001 justamente se salió con la rosca o el acuerdo político del PJ y la UCR. Exactamente, que es lo que está, por supuesto, en la cabeza de Cristina también.
la política, hoy la política de alianzas del Partido Justicialista puede decidir el futuro de la Argentina. Y lo que se ha vivido desde la asunción de Milei hasta acá, en ese punto, es muy bueno, es muy bueno. El Partido Justicialista se mantuvo en un nivel de cohesión y de estructuración el mejor de todos. Cuando uno mira las votaciones parlamentarias, la bancada más disciplinada en términos estadísticos, la bancada más confiable en cuanto a cómo se va a mover, es la bancada del Partido Justicialista. Esto yo creo que las dos alusiones, la histórica que hicimos antes y la que vamos ahora, permite pensar algo, ¿no? Permite la capacidad, la resiliencia del Partido Peronista frente a situaciones de las que no solamente forma parte como parte de la crisis, sino que forma parte central, porque el Partido Justicialista viene de ser castigado electoralmente a causa del rol que jugó el gobierno, bien o mal la decisión electoral, no estoy defendiéndola, pero es evidente que el Partido Justicialista pagó en las últimas elecciones presidenciales la etapa, digamos así, de la pérdida, de la disolución del poder político en la Argentina. El Partido Justicialista fue, lejos de estar afuera de eso, fue un protagonista central de eso. Edgardo, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. En esto, bueno, de por ahí ver qué pasó en otros momentos, quiero también llevarlo a qué pasó en otros países, ¿no?, de la región, y ver si vos ves un proceso similar a lo que pasó en Lula, o puede pasar algo similar con Lula en Brasil, con esta amplia convocatoria de diferentes sectores, que de hecho llevó a que ayer, por ejemplo, en Río de Janeiro, bastión del bolsonarismo, haya sido reelecto el candidato de Lula con el 60% de los votos. Sí, bueno, desde ya se podría estar un rato largo hablando de la especificidad del fenómeno Lula y del fenómeno PT, ¿no? Porque es un caso, todos los casos terminan siendo únicos, pero este es un caso muy particular, porque es la reinstalación del clásico partido, de trabajadores, de militantes, de lo que fue el origen histórico de los partidos políticos. A veces la ciencia política enseña mal la historia y dice que el origen de los partidos políticos está en los grupos de notables en las sociedades capitalistas que evolucionaban en una dirección liberal. Eso no es cierto. Los partidos políticos, tal como los conocemos hoy, o bajo la forma más parecida a la que la conocemos hoy, nacieron con los partidos socialistas y con los partidos populistas a lo largo y a lo ancho del país. Los verdaderos partidos, los prototipos sobre los que hoy, cuando uno dice los partidos políticos tal cosa, piensa en el Partido Socialdemócrata Alemán, o piensa en el peronismo argentino, o piensa en los grandes desplazamientos políticos de masas. Ese es el alma de los partidos políticos. Por supuesto que los que no tienen en su seno a los trabajadores, adoptan las formas de esos partidos, por ejemplo, la forma de las elecciones internas, la forma de la competencia interna. Eso es una cosa que se introdujo por vía de estos ejemplares que en su momento fueron raros, porque además no terminaban de definirse como partidos políticos. Me voy un poco de tema, digo, pero el origen del peronismo, para ir a nuestro tema, el origen del peronismo es el origen del partido político de los trabajadores argentinos, y nunca nadie lo formuló así. Nadie, es más, Perón se oponía a la limitación clasista. Perón hablaba del pueblo y de la nación. Por supuesto que en la política práctica el sujeto, el protagonista principal, desde el principio de la experiencia peronista hasta ahora, son los trabajadores. Son los que, cuando no salen a la calle, la gente pregunta qué pasa con el peronismo, no dice qué pasa con el sindicato. ¿Qué pasa con el peronismo que los trabajadores no salen a la calle? Esto no está pasando ahora, felizmente. Y vuelvo, porque estaba haciendo una hilación que no quiero que se pierda. El Partido Justicialista tuvo un comportamiento orgánico, un nivel de previsibilidad y un nivel de coherencia entre las declaraciones y las acciones en estos pocos meses
que a mí primero me sorprende, porque no encuentro las razones con el asunto del liderazgo como lo tenemos planteado ahora. Uno dice, bueno, que se suba Cristina quiere decir que haya un liderazgo. Sí. Entonces quiere decir que todo esto que estamos hablando se hizo sin ningún liderazgo. Y efectivamente se hizo sin ningún liderazgo. Ojo, hay liderazgos que no llaman la atención, que no están bajo los focos. Estoy pensando en un Germán Martínez al frente del bloque de diputados, que jugó el hombre y el conjunto, jugaron un papel no solamente de fortalecimiento del Partido Justicialista, de ayuda a una salida política ordenada de lo que estamos viviendo, porque la disciplina partidaria en la Cámara de Diputados puede ser un valor casi central de la defensa del régimen democrático, y en este caso lo está haciendo, y está siendo factor de reagrupamiento, porque hay hasta hace poco no se hablaba de que había radicales que querían jugar con el peronismo, y ahora hay radicales que quieren jugar con el peronismo. Edgardo, dijiste que estamos viviendo el principio del fin de la experiencia de Milei. ¿Qué es lo que te lleva a decir eso? Yo creo que es lo primero que me lleva es la ruptura de la luna de miel. Y voy a usar una herramienta que no uso generalmente para tratar de demostrar que es cierto algo que yo estoy diciendo. Sí. Pero las encuestas fueron un sacudón muy grande. La caída del Partido de la Libertad Avanza, poco después, porque ahora parece que hiciera 100 años que está en el gobierno, pero poco después de haber asumido el gobierno, con unas expectativas extraordinarias que se demostraron en los números electorales, esta runfla está en un estado de inercia autodestructiva, porque además tiene un pequeño problema, que es su jefe. Yo, la verdad es que, bueno, no quiero hacer chiste con cosas que son muy delicadas, pero la suerte de una Argentina en estado de crisis económica, de crisis social, de penuria, de pobreza extendida como nunca en la historia, la República Argentina gobernada por este grupo de gente es un estallido a la vuelta de la esquina. Está bien, pero ahora se fortalecen buscándolo a Macri, con eso te dicen todo, ¿no? Está bien, pero estallido no hay, y yo te puedo decir, mira, sí, pero estallido no hay manifestaciones ultra pacíficas y ordenadas cada tanto, y sectoriales, y lo que hay es que los medios potentes lo cuidan al tipo, los tienen a UPA como el primer día, y lo mismo pasa con los empresarios, que ninguno se queja especialmente. ¿Sabés en qué momento y con quién ocurría una cosa que cuando vos estás relatando y todo lo que decís yo estoy de acuerdo, quiero decir que es correcto, no quiero decir que es correcto, quiero decir que yo estoy de acuerdo con lo que relatas? Una época muy parecida, ¿sabés cuál fue? No. La segunda mitad del 2001. Ajá. Con unos datos económicos pavorosos, con un presidente absolutamente absorto, vaya a saber en qué, porque no conozco ningún hobby del expresidente para fundar en qué estaba, pero no estaba en donde tenía que estar. No. Y sin embargo, el marco, una cosa es diciembre, porque todos nos acordamos de eso en diciembre se ocuparon las plazas, en diciembre hubo incluso violencia policial, hubo todo lo que sabemos que hubo. Pero eso se fue armando, y aparte armándose de modo federal. Las rebeliones en las provincias del sur, de pocos meses antes que la de diciembre de 2001, iban prefigurando un mapa de crisis total. Un mapa que, si vos tomás, conseguiste fácil hacerlo, un ejemplar del diario Clarín de 5 o 6 días antes de la revuelta de diciembre de 2001, y te iba a mostrar a Cavallo quería incorporar a la bolsa de monedas, no sé qué, a la moneda francesa. Comparado con lo que ocurrió, era un delirio, un juego de locos inmersos en una realidad que ya no existía.
Entonces, yo creo, yo tengo la misma impaciencia que vos, eso quiero decirlo claramente, y en una conversación, digamos así, de café, yo puedo despotricar contra más de uno que debería estar jugando otro papel hoy. Pero en el contexto de cómo llegamos a esto, en el contexto del retroceso electoral importante del peronismo, en el proceso de crisis de liderazgo del peronismo, llegar con una bancada que se presenta, que sienta posiciones, que inclina la balanza en una dirección, afectando la conducta de otros bloques legislativos, yo digo, por supuesto que el factor que vos señalás, la falta de despelote, digamos, en la calle, es un dato fuerte. No nos olvidemos, y me lo digo a mí mismo, no subestimemos el rol que en estas cosas juega la gendarmería, más que la gendarmería, el rol que la gendarmería ha ido adquiriendo y la cantidad de permisos para producir hechos en la calle que tiene la gendarmería hoy que no tuvo nunca. Y todo eso en las manos de Patricia Bullrich. Sí, eso, cuando vos decís salgo a la calle, tenés que tener en cuenta eso. Sí. Tenés que tener en cuenta eso. Los jubilados fueron maltratados como creo que en ningún otro momento en la historia. Pegarle a un jubilado por parte de una fuerza del orden, de fuerza de seguridad argentina, no es una cosa que uno la ve todos los días, ¿no? Edgardo, ¿la seguimos la semana que viene? Dale, gracias, suerte. Gracias a vos. Hablábamos con Edgardo Moca. Ya venimos.